Hoy tenemos con nosotros a alguien increíble, Karina Castillo. Ella es venezolana y lleva un poco más de 10 años como inmigrante en Estados Unidos. Karina es licenciada de Derecho de la Universidad Santa María en Venezuela y tiene un máster de Derecho Corporativo de la Universidad Metropolitana de Venezuela. Y cuando llegó a Estados Unidos, tuvo muchos desafíos al revalidar su título como abogado, pero cada obstáculo le enseñó más sobre el sistema americano. Pero lo mejor de todo es lo que salió a partir de eso, porque nació como Emigro, un proyecto creado desde la necesidad del inmigrante hispano que busca guiar a cualquier persona que esté pensando en venir a los Estados Unidos. Y Karina no es solamente una abogada increíble, sino que también se certificó como paralegal en la Universidad de Miami y obtuvo un LLM, el cual es un posgrado de Derecho con reconocimiento internacional. Además, ha tenido la oportunidad de aprender de los mejores en el área de inmigración durante muchísimos seminarios y tiene una experiencia increíble. Así que si estás pensando en venir a Estados Unidos y no sabes por dónde empezar, Karina es tu guía. Karina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, de verdad, Andrés, muchísimas gracias a ti. Me siento demasiado honrada con esa presentación. Cuando te escucho, digo, wow, tengo que llevar a todas mis presentaciones conmigo. Nos De verdad. encantaría estar contigo en todos nuestros viajes. Hace poquito llegamos de Chile y la verdad que agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este viaje, el cual terminó siendo una aventura, ¿verdad? Demasiado. O sea, yo te digo, por eso es que les dije, estoy súper feliz de poder verles las caras, porque ese viaje me encantó, fue la primera vez que viajábamos con ustedes y de verdad que tanto para como emigro como para como invierto, para los dos fue una experiencia increíble. De verdad, trabajar en conjunto, ver la sinergia que había una energía espectacular en el evento también de Chile, me encantó y bueno, esperamos seguir asistiendo con ustedes y participando en estos eventos porque nunca pensamos el impacto que íbamos a tener y de verdad que ha sido una reciprocidad, nos recibieron súper bien y eso me encantó. Y bueno, lo único fue el cierre de broche de oro del viaje de regreso, que bueno, que fue una experiencia que no quiero volver a repetir en mi vida, que estoy casi segura que no va a pasar porque es una probabilidad muy pequeña, pero bueno. Aquí estamos y seguimos con nuestro propósito y ahora con más ganas, porque bueno, después del susto ya tenemos que seguir adelante. Vivimos algo que sí, o sea, las probabilidades de que eso suceda son mínimas. Finalmente aterrizamos y aquí estamos. Entonces, Karina, el día de hoy, de antemano te agradecemos por todo tu tiempo y vamos a tener unas preguntas. Karina, gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, tenemos algunas preguntas para ti. Una de ellas es, en la solicitud de visa para personas con habilidades especiales, ¿cuáles son los requisitos que la norma exige y cuáles son los tiempos de respuesta? Bueno, para habilidades especiales hay diferentes tipos de visa, entonces los tiempos son diferentes, porque por ejemplo, está la visa O, que es como la visa de talento, ya sea por artista, ya sea por un deporte, ya sea por una especialidad, por ejemplo, en negocio o específico. Entonces, esa visa, por supuesto, dependiendo al área donde te dirijas, vas a tener diferentes requisitos, pero la mayoría de las veces, vamos a decirle los generales, son el título profesional, que tengan un reconocimiento a nivel internacional, no solamente del país de origen, ¿ok? No necesariamente tiene que ser de Estados Unidos, pero que por lo menos esa persona, esas habilidades extraordinarias sean reconocidas, por ejemplo, por entidades de membresía, entidades de reconocimiento del área donde esa persona tiene esas habilidades extraordinarias. También presentar una hoja de vida, una hoja de proyecto, a veces un plan de negocio, pero más que un plan de negocio, yo lo veo más como un plan de proyectos de vida y de lo que ha hecho y el transcurso que ha tenido esa persona. Y con respecto a los tiempos, por supuesto, varía, porque, por ejemplo, estamos hablando de la visa O, pero también hay una visa de interés nacional que esa te lleva directo a la Green Card. En cambio, la visa O te lleva solamente a tener un estatus temporal o que puedes ir renovando y poder estar en Estados Unidos por un año, después por tres, y la puedes ir renovando. Entonces, ¿qué pasa con los tiempos? Los tiempos van a variar porque depende si la persona se encuentra dentro de Estados Unidos o se encuentra fuera de Estados Unidos. Hay un boletín de visas que te dice cuándo hay la disponibilidad de cada tipo de visas. Entonces,
Es muy variable, puede llegar a ser un año, como puede llegar a ser, a veces hay aprobaciones en 6 meses, como también puede llegar a pasar que hay casos que van a revisión y pueden durar un año y medio. Entonces, a veces los lapsos son un poco diferentes. También si es esta visa de interés nacional, tiene para que tú pagues un pago expedito y en 30 días ya tienes una respuesta. Pero el problema es cuando haces el cambio de estatus a la residencia, que ese proceso si tienes que ir al boletín de visa a ver cuándo hay disponibilidad para pedir ese cambio de estatus porque te lleva a la residencia permanente. Entonces, es muy variable. Podríamos decir que hay situaciones donde en 30 días o 3 meses tienes una respuesta, como hay casos donde tienes que esperar un año y medio, y tengo casos que hay veces que han esperado hasta 2, pero es depende del funcionario de inmigración que lleve el caso. No sé si eso responde un poco tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Y en una solicitud de visa se deben tener en cuenta los estados financieros de las personas. Sí, esa es una pregunta muy general, pero en casi todas, porque mira, vamos a la visa más sencilla, que es la visa de turista. Tú tienes que demostrar que puedes venir a hacer turismo a los Estados Unidos. Entonces te piden los estados financieros de lo que haces, o puede ser si tienes un negocio en el país de origen, o puede ser tu carta de trabajo y los impuestos y los estados de cuentas bancarios. Te los van a pedir también personales para ver que tienes la capacidad económica para venir a hacer turismo a los Estados Unidos. Sí, esa es la más sencilla. Visa de estudiante también te van a pedir que tengas la capacidad económica. Visa de inversión, por supuesto, como que es un requisito sine qua non, que es definitivamente tener los estados financieros de la empresa o del proyecto o de lo que quieres hacer, porque dependiendo de lo que vayas a hacer, si es un plan a futuro, tienes que presentar proyecciones. Si es un plan que ya existe, si es una empresa, por supuesto, tienes que demostrar que tienes la capacidad económica para hacerlo. Entonces, sí, es un requisito necesario para todos. Karina, como ya estabas hablando de visas de inversionistas, ¿qué tipo de inversores busca Estados Unidos para facilitar estas visas? Bueno, es que depende de la visa de inversión. Pero, por ejemplo, la visa más atractiva para los Estados Unidos, por supuesto, es la visa de inversión que se llama la EB5, que busca este tipo de inversores que quieran invertir en proyectos que sean como mínimo de $800,000, estos se encuentran en áreas rurales, las de $800,000, en áreas rurales o en áreas de progreso o de en búsqueda de que están, por ejemplo, vamos a poner que hay una zona que está en recuperación y van a empezar a hacer un proyecto para limpiar esa zona, ¿verdad? Porque, por ejemplo, podríamos hablar de Detroit. Vamos a hablar de Detroit, que hay muchas zonas que están abandonadas. Entonces, eh, Estados Unidos busca inversores que quieran mejorar y creen un interés a los Estados Unidos de buscar mejorar empleos, traer mejoras en una ciudad o en una zona específica. Por supuesto, esa es la más atractiva para los Estados Unidos porque las personas hacen gran inversión, por supuesto, van a generar empleos y van a hacer que esa zona mejore. Pero también hay un requisito que es hasta $1 millón cuando no son en estas zonas rurales o en zonas de recuperación. Entonces, esa es una. Hay otro tipo de visas de inversión que no te llevan a la residencia permanente, que son más temporales. Esos tipos de inversión, mira, Estados Unidos busca cualquier tipo de inversionista en ese tipo. Por ejemplo, hablamos de la E2. Ellos desean que tú vengas a generar empleos, puede ser cualquier tipo de negocio. Ellos lo que van a observar es el tipo de negocio que vas a traer y cuáles son las proyecciones y si las proyecciones en el proyecto que tú estás presentando son acorde al tipo de negocio que estás presentando, porque muchas veces la gente piensa como que más allá porque trae la idea de los negocios de su país y resulta que en Estados Unidos no funciona de la misma forma. Entonces allí es donde se cae o es el error más común que cometen estas inversionistas al momento de presentar su proyecto. Ok. Ya, digamos, te tenía la pregunta de estas visas de inversionistas, ¿cuáles, que ya estabas contando, cuáles sí permiten tener una residencia y después de la residencia una ciudadanía? Bueno, mira, la visa E2 no te permite tener una residencia. La EB, pero, sin embargo, hay otras visas, por ejemplo, que no son de inversión, pero por ejemplo de L1 de transferencia de profesionales o de ejecutivos, ¿verdad? Que vienen de una empresa, porque una empresa está haciendo una inversión y necesita una persona que es de confianza para que sea trasladado para acá.
ese tipo de visa sí te puede llegar a llevar a la residencia permanente y consecuentemente a la ciudadanía americana, igual que la EB5. La visa EB5, inmediatamente ella ya te lleva directo a la residencia americana. Por supuesto, pasa por un screen, inmigración revisa si efectivamente el proyecto es aplicable para ese tipo de proyectos, si lo que tú estás presentando está bien, y de una vez haces tú de la... Entonces, eso es muy importante que lo tomen en consideración, porque mucha gente tiene la idea de que las visas de inversión te van a llevar directamente a una residencia permanente. Y lo que ellos te permiten es estar un tiempo haciendo tu inversión en Estados Unidos, porque muchas veces los inversionistas no tienen solamente inversión en Estados Unidos, sino que tienen inversión en sus otros países de origen o múltiples países. Entonces, lo que hay que hacer es convertir esa visa de inversión en un proceso que sí te lleve a la residencia permanente. ¿Qué puede suceder? Por ejemplo, hay un tipo de visa que es la EB1, que tú demostrando tus habilidades de negocio, podrías, o sea, hay que tener varios requisitos, podrías agarrar y poder tener la posibilidad de obtener tu green card o tu residencia permanente. Y después que ya tú tienes una green card, siempre vas a poder ir a la ciudadanía. Lo que tienes que cumplir con los requisitos, por ejemplo, la EB5, tienes que remover una condición. Luego que remueves la condición, ya cuentas los 5 años perdón, ya continúas los 5 años para poder obtener la ciudadanía de los Estados Unidos. Igualmente pasa con los otros tipos de visa. Entonces, eso sí es bien importante que lo consideren, porque muchas personas tienen el mito de que, ya con una visa de inversión yo puedo vivir en Estados Unidos tranquilo y puedo ser ciudadano. No, Karina, mira, yo soy arquitecto y me preguntaba, ¿para qué profesiones los Estados Unidos está facilitando la adquisición de la Green Card? ¿Y qué Ok, tipo de visa sería esta? ok, bueno, hay unas visas de profesionales específicamente. Las visas de profesionales pueden, las visas de profesionales tienen unas visas que son H1B, H2B, o sea, se dividen en las visas H. Esas visas de profesionales, a veces hay unas categorías de profesiones. Por ejemplo, ahorita hay déficits de, ¿cómo se llama?, de enfermeros en los Estados Unidos. Entonces, con las visas de enfermería, por ejemplo, hay déficit de enfermero, entonces si tú eres enfermero y estás pensando hacer la reválida o buscar la manera de hacer un curso, esa visa probablemente como profesional, o viene un hospital y te pide también, porque puede pasar, o para un fellowship, o sea, hay diferentes formas. Pero ¿qué tipo de profesional está buscando Estados Unidos? Mira, hay de todo tipo. Por ejemplo, hay un tipo de visa que es temporal, de trabajo temporal, de profesionales, y lo que lleva esa visa temporal de profesionales es lo siguiente: llega y te dice, por ejemplo, puedes venir a trabajar la tierra, agricultor. Ni siquiera tienes que tener una profesión, pero te permite entrar, estar un tiempo, un año en los Estados Unidos trabajando y produciendo, y luego te regresas a tu país. Entonces, depende de la profesión. Hay estados de Estados Unidos que están permitiendo, y como por ejemplo Utah, que esto no tiene nada que ver con inmigración, pero si tú consigues un sponsor y Utah está buscando profesionales de otros países y les está revalidando, o sea, haciendo equivalencia de sus títulos, lo cual hay ciertas profesiones, no son todas, pero esto es buenísimo, es muy importante. Por ejemplo, la educación, que tú quieres ejercer una de las cosas que les pasa mucho al inmigrante es que quiere ejercer su profesión en el país que emigra. Entonces, allí hay una ventaja porque estas personas están dispuestas a hacer la equivalencia, no tienes que volver a la universidad, por ejemplo, como hice yo, sino que simplemente validas tu título y te permite conseguir más rápido un trabajo. Y ahí mismo consigues un sponsor y ahí consigues tu visa, ya sea un H1B, puede ser una certificación laboral también. Entonces, Estados Unidos tiene como unas cuotas, pero no hay como una preferencia solamente en visas específicas para una profesión en particular como tal. Como en el caso que les expliqué después de la pandemia, las enfermeras han sido un punto muy álgido en los Estados Unidos. Karina, gracias. Y quería entender otra cosa. ¿Qué es un plan migratorio para los Estados Unidos y cómo facilita esto a una persona o familia que está en proceso? Bueno, un plan migratorio, o sea, no es que se lo vas a presentar a los Estados Unidos o a inmigración. Un plan migratorio es algo más que trabaja la persona que quiere emigrar o que está emigrando con su abogado o con la persona que lo está guiando
para su proceso migratorio. Entonces, ¿qué consiste este plan migratorio? El plan migratorio es dividirlo en fases, es analizar las necesidades del cliente, sus familiares, si tienen hijos, si los hijos están en una edad menor de 21 años o no. Entonces, es como hacer un estudio, es como un checklist, y hacer un estudio y qué fases vamos a ir haciendo. Entonces, el plan migratorio es muy importante porque te permite llevar un tiempo, por supuesto, inmigración siempre va a tener la última palabra y va a definir los tiempos porque todos los meses puede cambiar. Si existen más solicitudes, por ejemplo, de un caso de asilo, como ha pasado, que estamos súper retrasados, o como también puede pasar con otro tipo de situaciones. Entonces, allí es muy importante que tomemos en cuenta este plan migratorio porque podemos tener un plan B. O sea, tenemos el plan A, este es el proceso que vamos a hacer. Pero si ese plan A no funciona, pasamos al plan B. Entonces, el plan B me va a permitir hacer otra cosa, a lo mejor no todo lo que yo quería, pero sí me puede llevar a una forma. Entonces, esa es la importancia del plan migratorio. No es que tú se lo presentes a Estados Unidos o al UCIS, a la entidad de migración, sino que es algo que haces tú para poder cometer menos errores y tener diferentes vías para poder obtener tus papeles en Estados Unidos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por las preguntas. Karina, una pregunta. ¿Cuáles son los principales errores que las personas cometen al solicitar una visa para habilidades especiales y cómo se Me, pueden evitar esos errores? ok, mentir. Esa es la primera. O sea, inmigración valora muchísimo la palabra de las personas. Entonces, en las visas de habilidades extraordinarias, un error demasiado común es exagerar tus habilidades. ¿Okay? Y eso a veces toca un trabajo duro con el cliente, porque el cliente no quiere aceptar de que no tiene un caso. O sea, me ha pasado varias veces. Entonces, ¿cómo se puede mitigar esto? Ok, tú tienes una habilidad porque efectivamente la tienes. Vamos a trabajar en ello. No te desesperes. Vamos a trabajar. ¿Cómo podemos trabajar en ello? Destácate, vamos a buscar a las membresías donde tienes que estar, vamos a buscar la manera de que tengas más visibilidad, vamos a prepararte y así se puede mitigar de manera de que te vayan a rechazar un caso y toma un poco más de tiempo, sí, pero bueno, con paciencia y si tú lo organizas y lo haces bien, probablemente tu caso sí tenga más validez y pueda ser aprobado. Pero si tú mandas un documento, no, porque yo salí en tal sitio, o sea, mucha gente tiene ese mito de que con las visas de habilidades extraordinarias, como no sé quién lo logró, yo también lo voy a lograr. Sí, pero tú no sabes qué pudo haber hecho esa persona. Yo conozco clientes que han contratado agentes de PR y han tenido que hacer un montón de actividades antes de poder llegar a presentar el paquete. Entrevistas en la televisión, entrevistas y lugares reconocidos. Es un tiempo y dinero que hay que invertir y a veces las personas, a lo mejor hay personas que sí la tienen la habilidad de una sola vez y es una maravilla, ¿me entiendes? Porque cuando las personas tienen la habilidad y ya tienen los reconocimientos a nivel mundial, es un caso perfecto. Pero no todos los casos son así, no todo el mundo es, ¿cómo se llama? No sé, la persona más famosa o un ganador de medalla de oro en las Olimpiadas, por ejemplo. Entonces, ese es el error más común y yo pienso que hay que mitigarlo. No mentir. Es preferible prepararte y cuando ya estés listo para eso, colocar la solicitud. Ok, perfecto. Y en el proceso de solicitud de visa basada en inversiones, ¿existen criterios específicos para evaluar la viabilidad y el impacto del plan de inversión propuesto? Sí. De hecho, muchas personas se sienten por ejemplo, hay un tipo de visa, la visa de dos, que a algunos países les da la ventaja de que no tengan como un mínimo de inversión. Pero vamos a ser sinceros, una inversión, tú no puedes pretender montar un negocio en Estados Unidos con una inversión mínima de $20,000 o $30,000 o $100,000. Puede que sí, dependiendo del tipo de negocio. Entonces, Estados Unidos lo que quiere ver es como la proyección que tú vas a tener en ese negocio y el impacto que vas a tener. Entonces, sí, no hay un criterio bien definido, si te soy sincera, por ejemplo, para este tipo de visa, pero sí podemos ver el mercado. Al ver el mercado y a ver cuánto cuestan los negocios, tú te metes en una lista y ves un listing de un negocio y ves el precio que tiene y tú me estás diciendo que tú vas a hacer esta empresa que tiene años ya establecida en Estados Unidos y tú me estás diciendo que tú vas a tener 20,000 veces más, mejores números que esa empresa, Estados Unidos allí hace una X y dice esto no es real, esto no es viable.
Entonces, allí es donde hay que asesorarse muy bien con un experto en negocios en los Estados Unidos. Y esto es algo que cuesta mucho entender para los clientes, porque a veces, pero yo soy experto en negocios, yo sé cómo se maneja el negocio. Sí, y te felicito, pero en el país donde tú has tenido tus negocios, no en los Estados Unidos, funciona muy, muy diferente. Te lo digo, yo trabajé en una empresa de business broker cuando estaba recién llegada aquí y ayudábamos muchísimo a las personas a obtener su visa de inversión por medio de estos negocios. Y hacíamos como un filtro nosotros mismos sin tener un criterio de inmigración, pero decíamos, esto no va a funcionar porque mira las proyecciones que tiene, este sí va a funcionar. Entonces, y la mayoría de las veces porque lo que queremos es que tu caso sea aprobado. O sea, yo no te voy a decir, mira, sí, vamos a meter estos papeles así y tu caso ya va a ser aprobado y cuando yo tengo una pequeña duda de que probablemente no lo vayan a aprobar o que lo veo muy débil, vamos a decir de esa manera. Perfecto. ¿Y cómo afecta el historial criminal de un solicitante a la aprobación de una visa para residencia? ¿Y hay alguna manera de mitigar esos impactos? Bueno, el récord criminal es sumamente importante para inmigración. Sin embargo, vemos que a veces el sistema no funciona muy bien. Y lo digo porque sucede en estos momentos, está sucediendo en los Estados Unidos, ¿no? Pero sí influye muchísimo. De hecho, la única forma de mitigar esto es que hayan pasado más de 5 años de haber cometido el delito, que tengas una sentencia traducida que diga que fuiste absuelto de ese caso o de esa demanda o de esos cargos, ¿ok? Una de las cosas, muy probablemente te nieguen la visa. Vas a intentar, intentar, intentar hasta que te puedan pasar hasta 5 o 10 años. ¿Ok? Por ejemplo, una de las cosas que sucede muchísimo, yo conozco casos de personas que han tenido delitos y han podido entrar a Estados Unidos y les cumplieron condena dentro de Estados Unidos y regresaron a su país de origen y volvieron después. O sea, tengo casos que yo decía, no sé cómo te dejaron entrar nuevamente. Y, y le aprobaron su visa de turista. Pero hay una ley en inmigración que dice la ley de los 10 años que te permite tener un waiver, que es como un permiso o un perdón, que dependiendo del delito que hayas cometido, si es un delito menor, ellos pueden perdonarte y pueden evaluar tu condición en el estado que esté en el momento que hagas la solicitud de visa. Pero las probabilidades son de un 90% de que te nieguen cuando tienes un delito o un récord criminal. O sea, la mejor forma de mitigar, no cometan delito. Es la mejor forma de mitigarlo, ¿no? Pero sí es importante este tema porque es una de las cosas que inmigración revisa. Bueno, Perfecto. tenemos una pregunta de los asistentes de Archie Naranjo. Ok. Dice, a mí me gustaría saber cómo funciona la visa EB3. Entiendo que es la necesidad de las empresas americanas de personal o si hay otra manera mejor como la EB1, EB2, EB4, EB5, ¿cuál es la mejor opción? Todo tiene que analizarse el caso en particular. Con mucho gusto, si quieres, podríamos conversar y ver tu caso. Porque, ¿qué pasa? Cada visa tiene unos criterios diferentes y tienen años diferentes de experiencia, ¿ok? Hay unas que son de 2 años o más, hay otras que tengas título, hay otras que no importa que no tengas título porque tengas una experiencia de más de 5 años. Entonces, allí tenemos que analizar y también el rubro o la profesión que tenga esta persona. Entonces, sí, ¿cuál es la mejor visa que te cae? Es dependiendo de cada persona. Por ejemplo, yo puedo decirte, no, la EB1, ahorita en la llamada, sin conocerte, sin saber qué estás haciendo, sin saber nada. Pero, pero de verdad es algo que yo no podría decirte, sería imprudente de mi parte decirte que la EB3 es mejor para ti que la EB1 sin yo ni siquiera conocer el caso. Ok, hay otra persona, Claudia, que dice, ¿cuánto tiempo se está demorando el proceso de migración de una EB3 actualmente? Mira, todo va a depender del país porque se lo está haciendo a nivel consular. Donde más se está tardando la aprobación puede ser 6 meses a un año, ¿ok? El problema es a nivel consular, cuando hay disponibilidad de ese tipo de visa para aprobación, ¿ok? Entonces, para esa visa específica tendríamos que revisar el boletín de visa para ver qué fecha están tramitando al momento y también hay que evaluar el consulado donde se está haciendo la solicitud, porque cada consulado maneja diferentes cargas de tipo de visas. Entonces, por ejemplo, le designan, vas a tener todos estos tipos de visas y están trabajando, por ejemplo, las visas de enero. Entonces, ahí ya tenemos una cuenta que todavía nos falta un año.
Entonces, y también tomar en cuenta una cosa que se llama el Priority Day, que es el día de prioridad, que ese día se toma en cuenta, es el día que inmigración toma en cuenta de cuando tú introduciste los papeles. O sea, a partir de allí, muchas cosas cambian y todos los meses el boletín de visa, de habilidad, o sea, de disponibilidad de visas, va cambiando. Entonces, eso hay que estarlo chequeando periódicamente. Entonces, es muy variable, puede ser 6 meses hasta un año y todo va a depender del país de origen. Con todo el tema de migración ilegal, el tema de migración legal está detenido prácticamente. Ella pregunta si cerramos las fronteras. Sí, mira, eh, yo les recomiendo, y de hecho Biden salió la semana pasada, antes de empezar todo este rollo de Israel, cuando aprobaron los TPS para los venezolanos, fue muy contundente y dijo que iba a empezar a deportar a todos los que entraran por la frontera. Y de hecho, están, ¿cómo se llama? Están haciendo otra vez nuevamente el muro. Lo están continuando de manera silenciosa, lo están haciendo. O sea, esto es algo muy político, ¿no? Entonces, sí, ya Estados Unidos se encuentra en una situación ya de crisis a nivel de inmigración ilegal y esto ha hecho que se retrasen los procesos legales migratorios. ¿Ok? Entonces, esto es bien, bien, bien importante porque no podemos seguir este, retrasando los procesos. Entonces, inmigración está tomando varias medidas. De hecho, yo tengo comunicación directa del departamento de UCIS y el departamento de Estado siempre me mandan todas sus noticias nuevas. Y una de las cosas que viene es esa, es control de la frontera. Ya, o sea, están poniendo más rigor. Entonces, para poder beneficiar también a la migración legal. Y de hecho, creo que ahorita esas visas EB3, EB2, la de internacional, van a empezar a activarse, que es lo que estamos esperando, a lo mejor a partir de enero, que empiecen a abrirlas, porque el problema es que las tienen como cerradas. Entonces, por eso hay tantas solicitudes de hace un año esperando por la solicitud. Tenemos otra pregunta más y dice, ¿cómo funciona la visa por matrimonio con un ciudadano Ujú. y cuáles son los tiempos? Ok, las peticiones familiares por matrimonio son muy comunes porque es una vía muy rápida para poder, rápida entre comillas, porque hay que demostrar que el caso es real, es decir, que el matrimonio es real. Es depende, por ejemplo, si el matrimonio es muy reciente, ¿verdad? Puede durar entre un año hasta llegar a te estoy diciendo hasta la residencia, ¿ok? Puede durar entre un año y medio. Tengo casos que en la pandemia se retrasaron y duraron hasta 2 años y medio, pero ni siquiera tuvieron que ir a entrevista. Tengo casos que sí han tenido que ir a entrevistas porque ellos investigan, ellos ven. Entonces, a veces se puede tardar. Tengo casos que se tardaron 8 meses. O sea, tengo un caso que se tardó 8 meses y tengo un caso que ha sido mi caso récord que duró 6 meses la revisión. Tuvimos la entrevista y a la semana le llegó la green card sin condición. O sea, fue una cosa como que decíamos, ¿qué está sucediendo? Pero esto sucedió antes de la pandemia. Después de la pandemia se han puesto más rigurosos y están investigando más a las personas, están yendo a las casas de las personas, están haciendo todo. Entonces, este proceso completo con la residencia permanente y con la petición familiar, porque son varias planillas que hay que presentar, yo les doy como un orden de un año, año y medio. Tengo casos que tienen menos tiempo, pero depende de la cantidad de tiempo que tienen casadas las personas, porque tengo personas que tienen más de 7 años casados y le entregan la green card, ¿no? A veces ni le hacen entrevista. Ok, y si hablamos de franquicias, ¿hay algún tipo de negocio que te permita obtener una visa y que te lleve eventualmente a una residencia o ciudadanía? Lo que pasa es que son como dos preguntas diferentes. La franquicia es muy buena en el aspecto de que si tú quieres ya un negocio establecido, ¿ok? Para pedir una visa de inversión. Te ayuda porque el franquiciante te ayuda a tener como que eso en orden y no tienes que empezar desde cero tú a hacerlo. Lo que pasa es que no todas las franquicias te pueden llevar una visa de inversión. Hay que analizar qué tipo de franquicia es la que funciona, la cantidad de empleados, la cantidad de todo para esa visa de inversión. ¿Y qué sucede? Que a veces tu propia inversión para que te pueda llevar a una green card tiene que ser un tipo de visa específica que nada más te lleve a la green card. Entonces puede ser una inversión por ejemplo, puede ser una transferencia, ni siquiera tienes que ser tú el inversor,
puede ser que, porque lo que pasa es que las visas de inversión, la mayoría no te llevan a la green card, ¿ok? Solamente las de que son altos montos. Entonces eso es algo que es un mito que toda la gente dice, no, yo compro el negocio y ya, me puedo mudar. Y no, ya después que llegas tienes que buscar otra vía, pero sí es un paso que te permite llegar a los Estados Unidos, estar en los Estados Unidos y después trabajamos la parte de que se convierte como en una L1 o L2 y después que la conviertas en la LL1 o L2, la conviertas nuevamente a una green card. Pero el problema de la L1 y la L2 es que tú no puedes ser dueño. Entonces, ahí hay muchos mitos que la gente piensa, no, yo compro el negocio y ya obtuve mi green card. Y entonces allí sí franquicias funcionan para la visa de inversión, buenísimo. O sea, no le veo problema, pero sí hay que tomar en consideración qué tipo de negocio, hay que tomar en consideración si tú lo que quieres es una green card, buscar otras, analizar mejor tu caso y ver si tienes otras vías de poder llegar a la residencia. Perfecto, Karina. Y sabemos que tu tiempo es súper limitado. Cuéntanos, ¿cómo nuestros clientes te pueden contactar a ti? Bueno, pueden contactarme por email a info@comemigro, lo voy a poner aquí. Ok, También por mi página web, ya déjame anotarlo. Por la página web también tenemos también un link de Calendly donde podemos hacer asesorías, donde nosotros prestamos asesorías de 30 minutos, 45 minutos, presenciales, online, pueden estar en cualquier lugar del mundo, allí pueden hacer también agendar la asesoría con nosotros y nosotros con mucho gusto nos reunimos y estudiamos el caso. También nos puedes mandar un correo con la información y agendamos una cita y ya después de yo haber analizado la información, te puedo decir, mira, estas son las opciones y luego yo mando como que un proyecto o el plan migratorio como hemos estado hablando. Entonces, también estoy en Instagram con @comemigro. Allí siempre pongo información, siempre pongo como, yo le digo los tips de cualquier proceso migratorio. Siempre trato de dar la mejor información o lo más reciente para que la gente pueda también aprender un poquito de los procesos y quitar mitos que a veces tenemos. perfecto. Y para cerrar, Karina, ¿hay algún consejo que quieras compartir con nuestra audiencia? Bueno, mi consejo es que siempre se asesoren, no traten de hacer las cosas por sí mismos, porque a veces, o sea, como dicen, hay personas que son expertas en diferentes áreas y háganlo con las personas que los hagan sentir en confianza. No lo hagan con cualquier persona porque el primo de no sé quién. Y otra cosa, a veces las personas que tenemos cercanos nos quieren ayudar, pero a veces los casos de ellos no son los casos de nosotros. Entonces, eso es muy importante porque sí es bueno tener un apoyo, un grupo de apoyo, sobre todo cuando vas a emigrar, pero también tienes que tomar en consideración tus intereses y no los intereses de las demás personas. Y eso es un error que cometemos todos cuando emigramos, porque me pasó a mí. Y creo que eso te ayuda muchísimo a definir cuál es tu futuro y a poder lograr tus objetivos migratorios en los Estados Unidos. Creo que eso sería mi recomendación. Muchísimas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Sabemos que nuestra queridísima abogada llegó un poco tarde y agradecemos que hayan tenido la paciencia para esperar. Teníamos información muy importante que creemos la van a poder utilizar hoy, mañana y en un futuro. Si tienen alguna pregunta, ya tienen la información de Karina, ella está a su disposición. Muchísimas gracias y nos veremos muy pronto.